Es posible que recientemente hayas visto en noticias de ciencia, en noticias de paleontología, acerca de unos nuevos restos fósiles del estegosaurio Dacentrurus que se han presentado en Teruel, y cómo el estudio de estos fósiles parece que pone en jaque la validez del estegosaurio de la especie Miragalla longicolum, este estegosaurio portugués de cuello largo. Existe un debate abierto, por no decir un verdadero culebrón, en torno a si estos dos dinosaurios tan cercanos serían realmente dos especies de estegosaurios separadas o si realmente serían la misma especie, solo que se han encontrado partes diferentes de individuos diferentes. Así que, para arrojar un poquito de luz sobre el asunto, para que entendáis un poquito de dónde viene este debate, vamos a ver el origen de este tema, de este conflicto y el estado en el que está ahora mismo. En 1875 se describió el primer dinosaurio, estegosaurio conocido por la paleontología, Dacentrurus armatus. Aunque bueno, fue descrito en su momento por Richard Owen, quien la llamó Homosaurus. Fueron restos fósiles encontrados en Inglaterra, principalmente vértebras de la parte posterior del esqueleto, una cadera más o menos completa y huesos de las patas traseras. Principalmente, digamos, la parte final del bicho, de mitad para atrás, para el culo, para la cola. Sin embargo, ya que el nombre de Homosaurus ya se le había dado a una especie de cocodrilo, ya sabéis, estamos hablando del siglo XIX, allí la gente no estaba tan conectada y muchas veces se iban a usar nombres parecidos, a la vez se pisaban, esto era mucho más frecuente entonces. El caso es que como el nombre Homosaurus ya se había usado para designar a un cocodrilo, este género fue rebautizado a Dacentrurus en 1902. Ese fue el primer hallazgo de Dacentrurus armatus, pero después se fueron encontrando nuevos restos de Dacentrurus o de algo parecido a Dacentrurus en el resto de Europa, por ejemplo en Francia o en la península ibérica. Aunque siempre eran restos bastante fragmentarios, nunca un esqueleto completo del animal. Esto dificultó mucho su reconstrucción completa y por eso verás reconstrucciones de Dacentrurus de diferentes momentos de la historia con diferente forma. Esta situación cambia en 2009 cuando se describe formalmente Miragalla longicolum a partir de restos fósiles de un estegosaurio encontrados en Portugal. Este dinosaurio tenía características en común con Dacentrurus, los autores lo consideraron parte de la misma familia, pero tenía características distintivas propias. Por ejemplo, lo más característico de este dinosaurio es que tenía un cuello largo como no se había visto nunca dentro de los estegosaurios. Y el nombre Miragalla hace referencia al lugar en el que se encontró, y longicolum en referencia a su cuello largo. Así pues, Miragalla fue presentado como un dinosaurio estegosaurio, una especie propia e independiente, aunque su pariente más cercano era Dacentrurus armatus y juntos formaban el clado de los dacentrurinos. Sin embargo, prácticamente desde el primer momento surgieron dudas, ya que Dacentrurus era conocido sobre todo por partes de la parte posterior del esqueleto, por huesos de la parte posterior del esqueleto, su cadera, huesos de las patas posteriores, vértebras caudales, mientras que Miragalla, el ejemplar original con el que se describió la especie, era principalmente la parte anterior de un estegosaurio. Mucha vértebra dorsal, mucha costilla dorsal, las patas anteriores, el cuello, parte del cráneo. Sí que había unos pocos huesos que se solapaban en ambos casos y que presentaban semejanzas, pero los autores lo achacaron a que formaban parte de la misma familia, de un grupo muy cercano, que eran parientes muy cercanos pertenecientes al mismo clado. Y claro, allí estaba el debate. Había gente que consideraba que como había características equivalentes en los huesos que solapaban, que Miragalla en realidad debería ser considerado un ejemplar de Dacentrurus y que aportaría más información para saber cómo era el resto del animal que no teníamos hasta ahora, mientras que los autores originales de Miragalla defendían que era una especie separada y que las semejanzas que encontrabas entre esas dos especies era simplemente porque eran parientes muy cercanos. La dificultad para contrastar por la ausencia de muchos elementos anatómicos que se solapen, que aparecieran en ejemplares considerados Miragalla y en ejemplares considerados Dacentrurus, era clave, era muy crítico esto. No podíamos llegar a comparar muchos huesos en común y por eso digamos que las dos escuelas de pensamiento diferentes estaban muy agarradas a su clavo ardiendo. Por ejemplo, en el momento de la descripción de Miragalla no se conocían cuellos completos de Dacentrurus. De hecho no se conoce ningún cuello completo de Dacentrurus. Sí que hay vértebras cervicales
en algunos lugares de Valencia o de Teruel que parecen indicar que tendría un cuello larguito también, pero no se sabe exactamente cuántas vértebras tendría el cuello de Acentrurus, cómo de largo sería su cuello, salvo que tomes Miragalla como un ejemplar suyo. Entonces ese es el gran dilema cuando encuentras de repente un ejemplar que solapa poco con otro que se conoce. Lo que encuentras en común te está diciendo que es una especie ya conocida y por lo tanto eliges ser conservador y agrupar ambos dinosaurios bajo el mismo nombre, o te arriesgas a definir una especie nueva a pesar de que tenga características en común con otra especie previamente descrita. Y en ese punto está la discusión de Acentrurus miragalla. Hay más ejemplares, algunos de ellos están en estudio, algunos se están publicando ahora, otros aún no están publicados. Y en este panorama han sido presentados estos nuevos restos de Acentrurus de El Castellar en Teruel, que parecen arrojar más leña al fuego y aportar más datos de por qué serían la misma especie, y en realidad Miragalla sería un ejemplar más de Acentrurus armatus y añadiría más información sobre la variabilidad intraespecífica de esta especie. De hecho, los autores de este trabajo directamente sugieren que Miragalla debe ser reclasificado como un ejemplar de Acentrurus armatus. Así que, por decirlo de alguna manera, no está zanjada la polémica, ya que ahora lo que está es la pelota, está en el tejado de los investigadores de Portugal. Es su turno ahora y si tienen evidencias adicionales, nuevos ejemplares en estudio, nuevos fósiles que pueden aportar más evidencias a favor de su hipótesis, es su momento de mover ficha y de publicar estos resultados. Y así, como si se tratara de una especie de partida de ajedrez, es como muchas veces dos hipótesis se ponen en contacto, se contrastan, unas escuelas apoyan una u otra, y así también se avanza en el conocimiento científico, con la constante aportación de nuevas pruebas en un sentido o en otro, que parece que muchas veces nos creemos que todo de lo que hablamos está escrito en piedra, y más bien lo estamos encontrando en las piedras, pero necesita de la interpretación. Así que ese es el panorama, y esa es la polémica, o por qué hay una polémica en torno a Acentrurus y a Miragalla. Podéis dejarme abajo en comentarios si conocíais esta historia, y si sois Team Acentrurus o Team Miragalla, y por qué. Muchísimas gracias a todas las personas que seguís apoyando este canal, ya sea comentando y compartiendo o directamente apoyándolo económicamente a través de Patreon, miembros o donaciones puntuales. A todos y a todas, en serio, mil gracias, tenéis el Valhalla ganado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!